el tema en es que a veces por lograr así, ser el uno, claro que porque sí. el objetivo es lo primero, pero para mí de muchas que no sabe ni quién. Es doctoranda en Filosofía en la Universidad de Navarra, España, e investigadora del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México. Actualmente imparte conferencias a nivel nacional en temas relacionados con antropología filosófica, estudios sobre género y teología del cuerpo, y es profesora de asignatura en el Colegio Monteverde de la Ciudad de México. Ella cuenta con doctorado en filosofía, maestría en filosofía en la Universidad Iberoamericana, así como también tiene la licenciatura en filosofía en la Universidad Panamericana. Cuenta con un diplomado en teología bíblica en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra, España. Es investigadora en el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México desde el año 2021. Actualmente también es profesora de asignatura en el Colegio Monteverde desde el año 2017. Fue coordinadora del programa Aprender a Amar, Educación Integral de la Sexualidad en el Colegio Monteverde de la Ciudad de México, así como también coordinadora de Educación Ambiental y línea editorial en Hombre Naturaleza AC. Fue profesora de asignatura en el Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana. Fue profesora de asignatura en el Instituto Rosedal Vistahermosa. Género y Libertad, una aproximación a la condición sexuada, es su primer libro publicado por la editorial NUN. Y es así como le damos la más cordial bienvenida a la maestra Martinique Hacha. Fuerte el aplauso para recibirla. Buenas noches a todos. Es un gustazo estar aquí en Mexicali con ustedes. Un poquito para que me oriente en las edades del público. Me dijeron que iba dirigida para los jóvenes esta conferencia, pero sí me interesa tener un poco más de detalle. ¿Pueden alzar la mano quienes están aquí en secundaria? Ok, son bastantes. Prepa. Súper bien. ¿Y universidad? ¿Hay algunos? Buenísimo. Vale. Bien, pues vamos a empezar con una cita. Y dice así: a un hombre no se le ocurriría la idea de escribir un libro sobre la singular situación que ocupan los varones en la humanidad. Pero si quiero definirme, estoy obligada antes que nada a declarar: soy una mujer. Esta es una cita de Simone de Beauvoir, de quien vamos a hablar más adelante. El objetivo de esta conferencia, ¿cuál es? Yo, sobre todo, quiero venir a platicar con ustedes, claramente como el título de la conferencia lo indica, sobre temas de sexualidad, de género, de feminismo. Pero no sin antes comenzar con decirles una idea que insisto siempre en mis alumnos. Para plantear las preguntas correctas sobre los problemas del mundo de hoy, jóvenes, no basta informarnos a través de lo que nos enseñan TikTok o Instagram. Y los problemas de los que vamos a hablar hoy son problemas muy serios. Quizá, como lo voy a sostener más adelante en la conferencia de hoy, los problemas más importantes de nuestra época, de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos plantear esas preguntas adecuadamente? ¿Cómo podemos responder a ellas o dar respuestas que realmente satisfagan la profundidad de esas preguntas, formando en nosotros un pensamiento crítico, una razón crítica? ¿Sí? No pueden ustedes aceptar sin poner ante preguntas lo que los medios de comunicación nos ofrecen, o las redes sociales, en este caso. Y bien, eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Ahora les voy a explicar en qué sentido. Pero vamos a comenzar, que esto es lo importante, con un video de una cantante que no necesito decirles quién es, ustedes la conocen perfectamente bien.
Este video, para que ubiquen un poco el contexto, fue publicado en junio del 2019 y a la semana de haber sido publicado tenía ya más de 200 millones de views solo en YouTube. Entonces, esto nos va a plantar los pies sobre la realidad del mundo de hoy. ¿Ok? Bueno, claramente es el gran video de Taylor Swift, publicado en el 2019, que todos ustedes ya conocían. Y más que ser una promoción a Taylor Swift, lo que me interesa plantear con este video, me interesa empezar a generar aquí un poco de reflexión con ustedes, es qué es lo que se ve en el video. ¿Sí? En el video se ve Taylor Swift con la comunidad LGBTQ, con la comunidad drag, y por otro lado, bueno, se ve festejando a esta comunidad. Y por otro lado, se ve la comunidad, claramente una comunidad cristiana, como está retratada en el video, está representada como una comunidad completamente antigua, que no entiende, aburrida, que solo critica y la pasa mal. Y eventualmente hacia el final del del video, ¿qué es lo que vemos? Esta comunidad aburrida, antigua, ¿qué hace? Tira todo por la borda y festeja con ellos. ¿Okay? Entonces, este video fue lanzado en junio con motivo del Pride Month y comienzo la conferencia con este video porque nos planta los pies en la realidad de nuestro mundo de hoy. Es un mundo en el que el valor de la sexualidad se comprende ya desde la historia del feminismo y la evolución de la noción de género. Yo estoy convencida de que el valor de la sexualidad en el mundo de hoy no se entiende si no tenemos al menos nociones básicas, claras sobre esta historia, sus nociones filosóficas, su proceso sociopolítico, etc. Entonces, para comenzar, que eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí, abrimos con esta frase. Lucy Irigaray es una feminista francesa de la primera mitad del siglo XX y dice así: según Martin Heidegger, uno de los grandes pensadores de la historia, cada época tiene un tema que pensar, uno solamente. La diferencia sexual es el tema de nuestro tiempo. Hago una pausa para que pensemos en lo que esta autora está diciendo aquí. Bien, ¿y por qué esto es así? Esto es muy interesante y hay que tenerlo muy claro. Hasta el siglo XX, prácticamente todos los estudios acerca del ser humano fueron asexuados. ¿Qué quiere decir eso? Que la antropología filosófica estudió al ser humano desde sus características universales, generales, estudió al ser humano en su esencia. ¿Por qué fue esto así? Porque durante siglos la diferencia sexual fue una evidencia que simplemente se daba por supuesto. ¿Ok? Ahora, un estudio abstracto del ser humano en este sentido ciertamente nos permite fundamentar la esencial igualdad que hay entre los sexos, pero no nos dice nada acerca de esa diferencia que tantas consecuencias tiene en la vida práctica. Dicho de otra forma, un desarrollo asexuado de la antropología no vale para las personas concretas. ¿Okay? ¿Qué surgió después del siglo XX o en el siglo XX? Que eso es lo que vamos a ver hoy. Surgió una pregunta que podríamos argumentar que es la pregunta filosófica más importante de nuestra época. ¿Qué lugar ocupa? Esta es la pregunta que les lanzo hoy aquí. ¿Qué lugar ocupa la diferencia sexual en la conformación de la identidad personal? Entonces, para responder a esa pregunta, tenemos que decir lo siguiente.
Hablar de género hoy en día no es tan fácil como en el video de Taylor Swift, ¿sí? La realidad es que hablar de género hoy en día es entrar en un terreno de significados difuminados, teorías diversas, que en muchas ocasiones tienen consecuencias prácticas que pueden incluso ser contradictorias entre sí. Sabemos que género y sexualidad se relacionan, pero no entendemos muy bien cómo ni por qué. En las discusiones sencillas, cotidianas, entre cafés con amigos o en discusiones a veces más elevadas en el ámbito público, en un aula, el término género resuena con fuerza. Resuena en nuestros discursos políticos, sociales, antropológicos, psicológicos, religiosos, pero muchas veces sobre una base en la que en realidad los términos no están claros. Y eso sencillamente es fuente de confusión. Entonces, vamos a empezar por aquí. El término género, como ustedes saben bien, no es una invención contemporánea, ¿sí? En realidad se trata de una expresión polisémica que tiene varios usos, la hemos usado siempre. En lingüística, en biología, en arte, para clasificar las obras según sus características formales. El término género se utilizó en filosofía desde siempre para hablar de un conjunto de seres que tienen en común propiedades esenciales, en lingüística, para distinguir entre los términos masculinos, femeninos y neutros, etc. Entonces, lo que nos interesa ver aquí es lo siguiente. En realidad, el término género, gender para ustedes, comenzó a ser utilizado en la antropología a partir de los años 60. Es decir, que llevamos pocos años en la historia utilizando el término para hablar de la sexualidad. Gracias a una feminista que se llamaba Gayle Rubin, ella fue quien acuñó el término. ¿Para qué acuñó el término Gayle Rubin en los años 60? Para tratar de designar lo que el sexo tiene de realización cultural en la identidad de la persona. Entonces, esta es la primera gran distinción que vamos a hacer esta noche aquí. Fundamental, capital, no la pueden perder de vista, si no, no van a entender nada de lo que sigue después. A grandes rasgos, en antropología, cuando hablamos de sexo, el término sexo, nos referimos al aspecto biológico, es decir, al dato empírico, a lo recibido, a lo ya dado en la dualidad biológica del varón y de la mujer. ¿Sí? O sea que en todos estos discursos feministas, de género, cuando hablamos de sexo, nos referimos a esa realidad que nos es dada en el momento en que nacemos. Cuando hablamos de género, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a lo construido, se los pongo aquí. Es decir, a lo que esa realidad biológica recibida luego tiene de realización cultural, psicológica y social en la vida de una persona. Ahora, como les dije, en la actualidad el término género no es tan claro. Remite a diversas teorías que cada una utiliza el término género a veces de distinta manera. Esto quiere decir que el panorama intelectual, político y social al que nos estamos enfrentando hoy es muy complejo, porque todas estas teorías coexisten actualmente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy es repasar muy brevemente cuáles han sido los diversos modelos de la relación entre el sexo y el género que se han dado a lo largo de la historia. Y vamos a empezar por el más controversial, el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado, jóvenes? Ese término tan polémico en el ámbito público, en las redes sociales, en las discusiones entre amigos y familiares, sobre todo en las discusiones feministas. Bien, el patriarcado, fíjense bien, es el modelo que se caracteriza por la desigualdad entre el varón y la mujer. Por eso también se le llama modelo de la subordinación. Culturalmente se ha desarrollado como el modelo patriarcal. Ahora, dato importante, fundamental para entender la historia. Este es el modelo que mayor presencia ha tenido en todas las culturas de la historia, porque fue el modelo predominante en el que se organizó la sociedad desde las primeras culturas de la antigüedad hasta la modernidad.
Son muchos siglos, muchos siglos. Ahora, ¿cuál es la clave para entender el patriarcado? Sí, el patriarcado, se los pongo aquí en esta diapositiva, identifica, fíjense bien, lo biológico con los roles sociales que una persona desarrolla y vive en sociedad. ¿Ok? En los términos que utilizamos en la diapositiva previa, podríamos decir que para el patriarcado el sexo se identifica con el género. Eso quiere decir que para el patriarcado la biología determina los roles sociales que una persona puede vivir en la vida social. Estos roles son intransferibles y, con una nota característica propia del patriarcado, son unos roles que tienen siempre una relación de subordinación. Subordinación de parte de la mujer hacia el varón. ¿Sí? Ahora, este modelo, y esto es importante, enfatizo siempre esto con mis alumnos, tiene una explicación hasta cierto punto histórica. ¿Por qué? Vamos a remontarnos a las primeras culturas de la antigüedad, las primeras, ¿ok? En ellas el varón ejercía el papel predominante de dominio en la familia. ¿Por qué? Porque el cuidado de la madre hacia los hijos implicaba, de hecho, para la mujer de las primeras culturas de la antigüedad, una limitación en su movilidad. O sea, era una limitación real. Con lo cual, al varón le fueron asignadas las tareas más peligrosas y las más exigentes, de las cuales dependía la supervivencia del grupo. O sea, piensen ustedes en los grupos nómadas, en las primeras culturas sedentarias. O sea, estoy hablando de las primeras culturas. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Que la sociedad se fue dividiendo poco a poco en dos espacios fundamentales. Por un lado estaba el espacio público, en el cual dominaba el varón, que tenía que ver con las cuestiones de guerra, con las cuestiones de política, con las cuestiones de economía, con las cuestiones de religión. Y por otro lado estaba la esfera del ámbito privado, en el cual predominaba la mujer. ¿En qué consistía el ámbito privado? En el cuidado de los hijos y en la vida doméstica. De esta forma se fueron estableciendo poco a poco, a través de un proceso histórico largo y matizado en las diferentes culturas, pero se fueron estableciendo los estereotipos clásicos, en los cuales, insisto nuevamente, esta es la clave para entender el patriarcado, el espacio social se asigna por el hecho de ser por naturaleza varón o mujer. ¿Okay? Esto quiere decir que se le atribuye a la naturaleza la causa del desempeño de unos determinados roles en sociedad. Ahora, lo que es interesante del patriarcado es que a lo largo de su desarrollo histórico atravesó por altas y bajas. Dato interesante que muchas personas no conocen es que fue menos rígido durante la Edad Media, gracias a la novedad con la que el cristianismo predicó y exaltó la dignidad de la mujer. Hay una autora francesa que tiene un libro que se llama La mujer en los tiempos de las catedrales, se llama Régine Pernot. Y esta autora redescubre el rol que de hecho jugaba la mujer entre los siglos VII y XV. Estamos en plena Edad Media. ¿Okay? Y de hecho la mujer en la Edad Media, en estos siglos, tenía capacidad jurídica, podía celebrar contratos, podía vender y administrar propiedades, tenía protegidos sus derechos económicos y participaba activamente en las pequeñas ciudades. Basta recordar, si no saben mucho de historia, sí que saben mucho de Netflix, eso lo sé, y hay muchas series que hablan de mujeres relevantes en la Edad Media que jugaron un rol fundamental y dirigieron el destino político de sus reinos. Reinas, abadesas, mujeres de la nobleza en la Edad Media que tenían un rol público, político importante. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El paso a la modernidad por el Renacimiento implicó, sin embargo, un retroceso. O sea, dimos un paso atrás. Y la tradición grecorromana en el Renacimiento volvió a influir en la configuración social. Y esto fue en detrimento de la mujer.
¿Okay? Los principios del cristianismo fueron perdiendo vigencia hacia la modernidad. Y lo que sucedió es que, a diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, la mujer en la modernidad fue casi excluida por completo de la vida pública, de la vida económica y de la vida cultural. ¿Okay? El individualismo del siglo XVIII, les pongo aquí una cita interesante, jugó un rol importante. ¿Por qué? Porque la Ilustración ensalzó lo masculino como el ideal de lo humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante hasta aquí que entiendan? Que hacia finales del siglo XIX, las mujeres fueron excluidas por completo de la esfera pública y confinadas por completo a la esfera doméstica. ¿Ok? El varón realizaba todas las funciones económicas, científicas y políticas al servicio del Estado, con lo cual podemos decir que la situación de la mujer hacia finales del siglo XVIII era realmente de una asfixia total, en ese sentido. Entonces les voy a poner aquí el tráiler de una película que ya estoy dudando por las edades, no sé si la conocen, probablemente sí, pero esta película plantea en el contexto histórico el culmen del modelo patriarcal en la vida social. Bueno, para los que no la conocen, Orgullo y Prejuicio es una obra fundamental e inolvidable de una autora británica que se llama Jane Austen. Y como vieron, al menos en el tráiler de la película, finales del siglo XVIII, que es el contexto histórico de la historia, culmen del modelo patriarcal. Y el tráiler lo narra de una manera perfecta, que era lo máximo a lo que una mujer podía aspirar en esa época de la historia, a casarse. Era lo máximo, porque de ello dependía todo el curso de su vida, absolutamente todo. ¿Ok? Esta era la situación de la mujer hacia finales del siglo XVIII. Bien, lo que nos interesa preguntarnos ahora es, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Si llevábamos tantos siglos de un modelo patriarcal perfectamente establecido en la sociedad. Y lo que cambió a finales del siglo XVIII fue la llegada de la Revolución Francesa. Ahora, fíjense bien, ¿qué ocurrió aquí? La Revolución Francesa es la pieza clave, esto pocos lo saben, para comprender el surgimiento del feminismo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que proclamaba la Revolución Francesa a los cuatro vientos? ¿Cuáles eran los tres valores de la Revolución Francesa? Igualdad, libertad y fraternidad. Muy bien, aquí adelante me lo dijeron perfecto. Para todos los hombres. Esa es la gran proclamación de la Revolución Francesa. Sin embargo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cosa increíble, las mujeres quedaron excluidas de la titularidad y de los beneficios de dichos derechos. Y esta fue la pieza clave. Esto despertó inconformismo en algunos intelectuales que a finales del siglo XVIII comenzaron a abogar por los derechos de la mujer. Comenzaron a defender la igualdad natural que hay entre ambos sexos. ¿Ok? Entre ellos les pongo aquí algunas figuras capitales, pilares, destacan Olympe de Gouges y Jean-Antoine Condorcet en el marco del movimiento revolucionario francés. Y en el marco de los círculos liberales británicos destaca Mary Wollstonecraft. Ahora, a estos autores se les considera únicamente, no son los únicos, se les considera únicamente precursores del feminismo. Fueron, podríamos decirlo así, como pequeñas luces que se fueron alumbrando. ¿Por qué se les considera precursores únicamente? Porque su proclamación o su defensa de los derechos de la mujer fue siempre hecha de una forma aislada.
Es decir, aún no se unieron a ningún movimiento político como tal. ¿Okay? Fueron únicamente los que, podríamos decirlo así, empezaron a labrar el camino. Bien, ahora sí, los primeros movimientos políticos por los derechos de la mujer surgieron como tal en el siglo XIX. Nacieron, evidentemente, esto para nosotros hoy está ya tan asimilado que no nos sorprende, pero en su momento la primera ola del feminismo nació como una respuesta ante la situación de subordinación tan radical en la que estaba la mujer. ¿Ok? ¿Qué fue lo que buscó esta así llamada primera ola del feminismo, esta primera etapa? Buscó reivindicar la capacidad femenina de autodeterminación. ¿Okay? Y la consiguiente libertad para que la mujer pudiera participar activamente en campos educativos, profesionales y políticos. ¿En qué época se marca? No lo pongo aquí, pero para que lo tengan presente. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XX. ¿Okay? Básicamente todo el siglo XIX es el siglo de la primera ola del feminismo. Ahora, fíjense bien, y aquí hay algo clave, es algo muy importante. Esta primera ola del feminismo trajo grandes cambios para la sociedad, que eran necesarios y fueron positivos, grandes cambios para la situación de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer fue integrada a la esfera pública. Sus derechos fueron reconocidos por primera vez. Se le abrieron las puertas a la educación superior, a la vida laboral y al derecho al voto. ¿Okay? Esta es la época, por ejemplo, del movimiento sufragista británico, que seguramente ustedes conocen bien. Ahora, les pongo aquí en la diapositiva algo importante para todo lo que vamos a ver a continuación. Lo más relevante de esta primera ola es que, a pesar de atacar frontalmente el pensamiento patriarcal y su organización social, su objetivo no fue nunca destruir la diferencia sexual, sino únicamente la jerarquía masculina, la dominación del varón sobre la mujer. Esta es como el distintivo o la pieza clave de la primera ola del feminismo. Para los jóvenes que tienen Netflix o Amazon Prime, les recomiendo una serie que, además de que es una serie preciosa, es increíble porque además es una serie limpia, muy divertida. Downton Abbey es una serie dramática de la televisión británica que ahora se transmite a través de Amazon Prime y Netflix, me parece. Y bueno, sin entrar en detalles de la historia, lo relevante que me interesa que sepan aquí es que a lo largo de las 6 temporadas sobre la vida de esta familia de la nobleza de Inglaterra, se retrata perfectamente el momento histórico de todo lo que provocó en la sociedad la primera ola del feminismo. ¿Okay? La serie lo retrata perfectamente. O sea que si en algún momento quieren entender ¿en qué consistió en la vida práctica de las personas la primera ola del feminismo? Esta es una gran serie que lo retrata de una manera bastante fiel. A este punto vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, que me interesa aquí remarcar con ustedes. Las definiciones, jóvenes, importan. ¿Por qué importan? Porque nos aclaran el terreno. ¿Para qué? Para poder pensar los problemas correctamente. Hoy en día, en las redes sociales, basta que echen un vistazo en el 8M. Cuando hablamos de feminismo, nadie sabe bien de qué hablamos. ¿Ok? Nadie. O bueno, muy pocos. En el ámbito público, cada quien entiende por ser feminista algo distinto. Y esto es problemático. Impide avanzar en una discusión. En no pocas ocasiones, además, ser feminista se entiende de una forma muy ideológica, como muy encasillada. Entonces, aclaremos términos. El feminismo es un movimiento de cambio sociopolítico que se opone a la subordinación de la mujer al varón en el ámbito privado, es decir, en la familia y en la sociedad. Ahora, ¿por qué es importante esta definición? Porque a mí me interesa que la entiendan
si podemos usar alguna imagen o alguna analogía, como un gran paraguas. Debajo de esta definición del feminismo, que es un gran paraguas, hay diferentes corrientes de feminismo que han surgido en diferentes etapas y en diferentes contextos históricos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó después de la primera ola? Fíjense bien, vamos a explicarlo así. La primera ola del feminismo trajo, como ya dijimos, grandes cambios positivos y necesarios para la mujer. Pero, y este es un gran pero, no logró erradicar del todo ese prejuicio ancestral que identificaba la diferencia sexual con la subordinación de la mujer al varón. Y esto provocó cierta radicalización, podríamos decirlo así, en las teorías feministas. Y así surgió lo que hoy se conoce como la segunda ola del feminismo, que se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Ahí está. Simone de Beauvoir, la autora con la que inicié la conferencia de hoy, es la representante emblemática de esta segunda ola del feminismo. Ahora, la nota esencial de esta segunda ola, el sentido en el que se distingue de la primera ola feminista, es que intentó, o más que intentar, propuso que para poder alcanzar la absoluta igualdad entre los sexos, la mujer se asimilara por completo al varón. La mujer se hiciera igual al varón. ¿Ok? En el fondo, tras Simone de Beauvoir, y esto es interesante, porque hay ahí una curiosa paradoja, la defensa de los derechos de la mujer comenzó a desfeminizarse, podríamos decirlo así. Para la segunda ola del feminismo, que consistió en la emancipación de la mujer, emanciparse del varón, de hecho, significó para estas feministas hacerse iguales a él, aunque el varón sea el enemigo, renunciando sobre todo, aquí estoy usando citas de estas feministas, a la tiranía de la maternidad. Podemos decir entonces, y esta es la gran paradoja fuerte de la segunda ola del feminismo, que en esta segunda ola se devaluó lo específicamente femenino y se exaltó lo masculino como el ideal humano. Porque ¿cuál fue la propuesta que la segunda ola del feminismo le hizo a la mujer? Hay que erradicar por completo lo específicamente femenino, específicamente la maternidad, e igualarnos al varón para vivir en condiciones iguales a él. ¿Okay? En el movimiento político, esto ustedes lo van a tener muy claro, se tradujo plásticamente sobre todo en la lucha por la emancipación sexual de la mujer y en la legitimación del aborto y del divorcio. El feminismo de la segunda ola, no me quiero detener mucho en esto, lo importante es que atribuye, fíjense bien, la subordinación de la mujer al varón en el terreno público, lo atribuye a su subordinación en el ámbito privado, es decir, en la familia. ¿Okay? Por eso la lucha de las feministas de la segunda ola se centró específicamente en cuestiones relacionadas con la sexualidad. Bien, entonces, curiosa paradoja fundamental para entender la segunda ola del feminismo, la propuesta que hizo este feminismo para salir por completo del patriarcado como una estructura de dominación fue pedir a la mujer, proponer a la mujer desgajarse de lo específicamente femenino en ella y asimilar por completo los modos de ser y de operar del varón. Simone de Beauvoir, les platico brevemente para que la metan en contexto, es autora de un libro que se llama El segundo sexo, fue publicado en 1949.
Es texto fundamental para entender el feminismo del siglo XX. Y su gran batalla consistió en defender la idea, fíjense bien, de que los rasgos femeninos, lo que se conoce como el eterno femenino, para estas feministas, no son producto de la naturaleza biológica, sino de la cultura. Esa fue la gran batalla de Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir denunciaba que la situación existencial de la mujer era problemática porque la mujer había sido reducida siempre a un objeto. No había sido considerada existencialmente nunca como un ser humano igual al varón. Simone de Beauvoir tenía influencia del existencialismo y fue una autora sumamente importante, una gran pensadora. Su pensamiento es muy complejo, no vamos a detenernos aquí porque nos podríamos perder, amerita una clase completa, el pensamiento de Simone de Beauvoir, pero me interesa solo marcar estas ideas que les van a ayudar a entender mejor el feminismo de la segunda ola, ¿sí? Entonces, para Simone de Beauvoir, la idea tradicional de feminidad, lo que se había entendido hasta entonces por ser femenina o por ser mujer, era lo que había condenado a la mujer históricamente a una dependencia, a una subordinación al varón que era casi imposible de romper. ¿Cuál fue la solución entonces que encontró Simone de Beauvoir para ella y para todas las feministas que siguieron en su estela, podríamos decirlo así? El matrimonio y la maternidad son las dos situaciones que más perpetúan la situación de la mujer como instrumento y posesión del varón. Estoy diciendo aquí ideas muy fuertes, ¿sí? Que se tienen que pensar muy seriamente, ¿sí? Se tienen que plantear también con un pensamiento crítico, ¿ok? Entonces, para concluir y pasar a la siguiente, digámoslo así, para la segunda ola, puesto que la mujer ha sido encerrada, ha sido subordinada a causa de sus rasgos femeninos, ¿cuál fue la propuesta de este feminismo de la segunda ola? Si quiere emanciparse, si quiere liberarse, si quiere empoderarse, necesita liberarse. ¿De qué? De esos rasgos femeninos. Específicamente de su rol como esposa y como madre. La mujer debe imitar al varón. Ciertamente estas autoras, estas teóricas feministas de la segunda ola no decían esto tal cual como se los estoy explicando yo. Aquí ya tenemos un proceso de distancia histórica que nos permite verlo e interpretarlo como de hecho sucedió, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito político y en la vida pública. En el fondo, en la segunda ola feminista, hubo un rechazo radical al cuerpo femenino y a la maternidad. Ahora, ¿qué pasó? Y esto aquí ya vamos entrando en terreno todavía más complicado y todavía más difícil de entender. Estas ideas, que ya de por sí son difíciles, fueron evolucionando hasta llegar a lo que hoy se conoce como posfeminismo de género. El posfeminismo de género, jóvenes, ha tenido, como les acabo de decir, una evolución muy compleja y es difícil dividir esquemáticamente esta evolución. Ciertamente es difícil hacerlo en una conferencia de una hora y cuarto. Mi propósito únicamente aquí es que comprendan el panorama, que lo planteemos adecuadamente, ¿ok? Múltiples movimientos conforman lo que algunos denominan la tercera ola del feminismo, que se desarrolló a finales del siglo XX hasta el día de hoy. O sea, esto es en lo que estamos parados actualmente. Aquí está el video de Taylor Swift, si lo queremos poner así. Ahora, yo personalmente no me encanta utilizar el término tercera ola del feminismo porque de hecho estos movimientos ya no se tratan sobre los derechos de la mujer. O sea, ya no son movimientos que están a favor de los derechos de la mujer específicamente. Ahora van a ver por qué. A mí me parece un poco inapropiado hablar de una tercera ola del feminismo. Yo simplemente lo atribuyo al posfeminismo de género. ¿Ok?
Ahora, fíjense bien, ¿cuál es el dato común a todos los movimientos que están debajo de lo que también se conoce como teoría queer? El contexto común a todos estos movimientos es el contexto posmoderno. ¿Qué ocurre en la posmodernidad para efectos del tema que hoy nos ocupa? En la posmodernidad se rechaza completamente cualquier concepto que tenga como tintes de universalidad o de esencialismo. La posmodernidad apuesta por la deconstrucción de conceptos estables, como cuáles, justamente como el género, como el sexo, como la identidad. ¿Ok? Esta es una línea de pensamiento muy compleja intelectualmente que presenta no solo el género, sino también el sexo como un constructo cultural. Vamos a tratar de explicar, al menos a grandes rasgos, esto qué significa. Bien, entonces la teoría queer encabezada hoy, sobre todo por Judith Butler, más adelante vamos a hablar de ella, sostiene, fíjense bien, esta es la clave, que la heterosexualidad es una construcción cultural. Es un producto de la cultura y de la historia. Esto implica que el posfeminismo de género no solo niega la naturaleza humana como un concepto estable, sino que niega también el modelo binario de comprender la sexualidad, varón-mujer. Esto los jóvenes en este lenguaje seguramente lo tienen clarísimo. ¿Okay? Sobre todo, esto es importante, el posfeminismo de género afirma que los términos sexo y género han servido para excluir de la sociedad a aquellos individuos que no cumplen con las normas culturalmente aceptadas de una relación heterosexual estable. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, que es fundamental esto que les acabo de decir, ¿cuál es el objetivo del posfeminismo de género? El objetivo es eliminar por completo las diferencias sexuales. ¿Para qué? Para lograr que todos los seres humanos puedan participar plenamente en una vida en sociedad. Ese es el objetivo que mueve de fondo a todas estas teóricas de género. ¿Ok? En el fondo, para poder sostener esta teoría, lo que se dice acerca de la persona es que en la conformación de mi identidad no hay nada atribuible a la biología. Absolutamente nada. Para el posfeminismo de género, esto es delicado, la identidad personal no es un estado de hecho, sino que es un constante devenir, constante de construcción y deconstrucción del género. En su interpretación más extrema se llega a la concepción de un individuo abstracto que no es ni masculino ni femenino, orientado únicamente a la actualización de las potencialidades propias de lo humano. Para autoras como Judith Butler y muchas otras, en realidad hay tantos géneros como personas en el mundo. Y de hecho las mismas categorías de heterosexual, homosexual, lesbiana, trans, etcétera, son categorías que son vacías. No tienen ningún sentido, porque hay tantos géneros como personas. Muchos explican este posfeminismo de género como una auténtica subversión de los primeros movimientos feministas. ¿Por qué? Porque incluso para Simone de Beauvoir, todo el planteamiento se sostenía en una idea fundamental, que es ¿cuál? El reconocimiento de las diferencias sexuales, a partir de las cuales podemos defender la dignidad de ambos sexos. Entonces, a grandes rasgos y un poco en un sentido conclusivo, que esta es la idea que me interesa despertar en ustedes, hacerles reflexionar, para el posfeminismo de género, jóvenes, hay una fractura antropológica que es insalvable. Para sostener esto, yo tengo que afirmar que entre el cuerpo y el alma, entre el cuerpo y mi psique, entre cuerpo, psique y espíritu,
no hay continuidad, no hay unidad. Y esa es una fractura en la antropología muy problemática. De entrada, porque de hecho la experiencia empírica nos demuestra lo contrario, la experiencia personal nos demuestra que si estoy triste, lloro. Es un ejemplo muy sencillo, pero es una experiencia antropológica que lo que pone de manifiesto es que hay una unión hasta cierto punto misteriosa entre el cuerpo y mi psique. Pero estas teorías tienen que partir de una fractura entre el cuerpo y lo que yo soy. Hay una fractura que es insalvable, no se puede sostener. Bien, les voy a poner a continuación un video. Como sé que aquí en la frontera cada rato se cruzan a Estados Unidos, no tiene subtítulos, entonces espero que la puedan asimilar propiamente. Es un video de Judith Butler. Como les dije, ahora vamos a hablar un poquito más de ella. Judith Butler es, jóvenes, probablemente podríamos argumentar, la autora más influyente del siglo XXI. Fíjense lo que les estoy diciendo aquí. Y ella es la pionera o la figura emblemática de todas estas teorías. Hablar de género hoy es siempre, de algún modo o de otro, entrar en diálogo con Judith Butler. Judith Butler es una autora ciertamente viva. Entonces vamos a escucharla y después tratamos de explicarla un poquito más para seguir entendiendo en qué terreno estamos parados. Por decirlo de alguna forma, y yo como filósofa, esto es algo que siempre insisto en mis alumnos, el video de Taylor Swift y el video que van a ver a continuación de Judith Butler son el ejemplo tangible de cómo las ideas transforman el mundo. Cuando Judith Butler publicó su primer libro, hubo un alboroto en el mundo académico, muchos pensaron, esto no va a pasar a nada. Sí, y hoy tenemos el video de Taylor Swift. Entonces, son ejemplos concretos, tangibles de cómo pensar, usar su razón crítica importa, porque pensar transforma el mundo. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar. It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me. Or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. Bien, bueno, ya escucharon un super clip, súper breve del pensamiento de Judith Butler, directamente de la autora. No me voy a detener aquí a explicar su teoría de la performatividad del género, que es lo que explicó acá, es muy complejo, pero simplemente los quiero un poco mapear, ¿sí? Judith Butler publicó un libro que se llama El género en disputa, Gender Dispute, el feminismo y la subversión de la identidad. Lo publicó en el año 1990. Hoy, sin dudarlo, podríamos decir que este libro es uno de los libros más influyentes del siglo XXI. ¿Ok? Y el título es muy ilustrativo porque lo que ha puesto en duda fundamentalmente, recuerden lo que les dije de la fractura antropológica, es la identidad del sujeto. ¿Okay?
Para Butler y con ella toda la teoría queer, es decir, todas las teóricas de género que conforman esta ola, este posfeminismo de género en el que nos movemos actualmente hoy, Butler cuestiona la categoría de sujeto como una realidad estable, que fue lo que les dije anteriormente. Esto quiere decir que no hay una identidad estable que explique las expresiones de género. ¿Sí? Para el posfeminismo de género, el género no es ni verdadero ni falso, es un efecto del discurso, de la cultura y de la historia. Lo cual quiere decir que en realidad la historia, el discurso, la política, la cultura han dado a la relación binaria entre el varón y la mujer la apariencia de ser natural, pero no lo son. Sí, la teoría queer tiene otros puntos de partida muy complejos. Afirman que el cuerpo es también construido políticamente, el sexo es una construcción cultural, etc. Entonces, sin más, para ya no detenerme más aquí, porque son teorías muy difíciles, digamos a grandes rasgos que el objetivo, así como les expliqué el objetivo de la primera ola y el objetivo de la segunda ola, podemos afirmar que el objetivo del posfeminismo de género es deconstruir los supuestos que definen la masculinidad y la feminidad como formas de jerarquía y de exclusión. Ese es el objetivo del posfeminismo de género o de la teoría queer. ¿Eso qué significa en la práctica? ¿Qué es lo que se busca? Legitimar todas las posibles prácticas e identidades sexuales. ¿Para qué? Para lograr que todas esas vidas sean, así lo dice Judith Butler, vivibles, que puedan ser cuerpos habitados y ya no marginados socialmente, sino que tengan una vida plena en sociedad. ¿Okay? Es muy a grandes rasgos podríamos definir que este es el objetivo del posfeminismo de género. Ahora, llegados a este punto, yo quiero invitarlos el día de hoy a que en estos temas, yo sé que son difíciles porque son temas además que están muy cargados emotivamente, emocionalmente, en las discusiones familiares o en el ámbito político, público, en las redes sociales. Son temas que no solo están cargados de emotividad, sino que hay una fuerte carga ideológica que muchas veces impide un diálogo honesto entre las partes. Muchas veces pareciera que cada parte lo único que busca es mostrar los errores de la otra. Y eso no conduce nunca a un diálogo constructivo que nos permita alcanzar la verdad. O sea, eso es un hecho. Porque son dos que se pelean sin realmente escucharse, sin escuchar sus razones. Entonces, yo lo que quiero es motivarlos simplemente con esta conferencia a que cuando vean discusiones en redes sociales, cuando participen en discusiones entre amigos, en sus aulas, con sus profesores, aprendan, y si algo puedo dejarles esta noche, esa es una clave, a ubicar cada cosa en su lugar. Esta es una manera muy sencilla de decir que en estas discusiones hay diferentes planos. Hasta aquí, todo lo que hemos hecho ahora es ubicarnos en el plano antropológico. No estamos haciendo ética, no estamos haciendo moral, no estamos hablando de casos particulares. Estamos explicando la antropología, es decir, la ciencia que explica y estudia al ser humano. Nos estamos moviendo en ese plano. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando hablamos de estos temas tratamos de entenderlos, de dialogarlos, de estudiarlos, se mezclan esos planos y se nos impide pensar libremente porque se hacen juicios morales o se extraen casos particulares o se tocan la emotividad, la emoción, la historia personal, y tenemos que aprender, este es el pensamiento crítico, jóvenes, a ubicar cada cosa en su lugar. Si no, se los digo ya desde ahora y se los digo hoy, no vamos a dar las respuestas que el mundo necesita a estos problemas. Problemas válidos que han planteado todas estas autoras. Muy bien, ahora fíjense bien, vamos a continuar simplemente con esta cita. Y dice así: cuando los hombres han pensado a las mujeres,
O bien las han sublimado poniéndolas más arriba, o las han subordinado poniéndolas más abajo. Otras veces las han puesto detrás o quizás delante, pero nunca al lado. Y cuando las mujeres, esto es interesante, han querido afirmar su propia identidad, las alternativas ensayadas han sido 3 hasta el momento. 1, imitar al varón. Esta es la propuesta del feminismo de la segunda ola. 2, competir con él y suplantarlo. Esta es la propuesta de los feminismos más cercanos a la dialéctica marxista. O 3, trivializar o anular la diferencia, como en el caso de los posfeminismos de género. Lo que nos vamos a preguntar ahora es si existe otro camino, porque todas estas reflexiones que hemos venido haciendo hasta el momento, al menos nos han puesto de manifiesto una cosa fundamental e indudable, y es que necesitamos una renovada reflexión sobre el hombre y la mujer que nos permita explicar nuestra diferencia sexual sin perder ni la diferencia ni la igualdad. Porque fíjense bien, la historia se movió de un extremo del péndulo al otro. ¿Qué pasaba en el patriarcado, en el modelo patriarcal? Se exaltaba la diferencia entre ambos, pero a costa de la igualdad. ¿Por qué? Porque la mujer estaba subordinada al varón. ¿Qué sucede ahora con los modelos igualitaristas de las teorías de género? Se exalta la igualdad, pero a costa de la diferencia. Si se fijan, es un péndulo que se fue al otro extremo. No pocas veces en la historia ha sucedido esto. Esto es importante también. Por eso, en las últimas décadas, y esto es de lo que vamos a hablar en esta última parte de la conferencia, se ha comenzado a proponer un tercer modelo de la relación entre sexo y género, que se conoce como modelo de la interdependencia o de la corresponsabilidad. Ahora, fíjense bien, este modelo pone de manifiesto que no podemos saber quién es la mujer si no sabemos quién es el varón, porque ambos sexos se implican mutuamente. Es un modelo que busca hacer compatibles la diferencia y la igualdad. ¿Cómo? Explicando la diferencia sexual en el marco ontológico de la persona, de todo lo que la persona es. Fundamentalmente, este modelo afirma, sostiene que ambos, varón y mujer, tienen la misma dignidad. ¿Por qué? Porque ambos son personas humanas. Pero ese valor personal que tienen se armoniza perfectamente con sus diferencias. Más aún, las diferencias que hay entre ambos les permiten enriquecerse de un modo pleno. Razón por la cual este modelo aboga por reconocer la necesidad de la participación de ambos en todas las esferas de la vida. Una forma sencilla de decir esto es que el modelo de la corresponsabilidad busca una cultura con más presencia de la mujer, pero también una familia con más presencia del padre. Se reconoce que para el desarrollo pleno de la familia y de la cultura se necesita la participación de ambos, porque cada uno en su especificidad, en lo suyo propio, desde su feminidad y su masculinidad, aportan a la cultura, al desarrollo de la sociedad y de la familia, algo que solo así, desde lo específico, pueden ofrecer. Este modelo busca además, se los pongo acá, un equilibrio, podríamos decirlo así, entre lo dado, acuérdense de las primeras diapositivas que les puse, es decir, busca un equilibrio entre el dato biológico y lo cultural, es decir, la realización social de la identidad sexual. O sea, busca que haya un equilibrio
entre ambas cosas. Ahora, comprender así la diferencia sexual, y aquí vamos a entrar en uno de mis autores favoritos, implica entender realmente qué es la sexualidad humana. Al menos así lo sostienen estos autores. Fíjense, dice aquí Julián Marías, la actividad sexual es una limitada provincia de nuestra vida, un aspecto limitado, muy importante, pero limitado, que no comienza con nuestro nacimiento y suele terminar antes de nuestra muerte. Estamos hablando aquí de la actividad sexual, que está fundada, dice él, en la condición sexuada de la vida humana en general, que afecta a la integridad de ella en todo tiempo y en todas sus dimensiones. Esto quiere decir que la sexualidad, entendida así como una condición sexuada de la vida humana, no se reduce a una actividad concreta con sus correspondientes órganos específicos ordenada a la reproducción, sino que la sexualidad abarca todas las dimensiones de nuestro ser personal. Abarca mi realidad física, biológica, mi realidad psicológica, mi realidad social, mi realidad espiritual. Y entonces la condición sexuada, así lo explica Julián Marías, abarca toda la modalización que hace que el varón y la mujer sean iguales y distintos en todas las facetas de su ser. Es una diferencia y una igualdad que se enriquecen mutuamente, constantemente. La diferencia sexual, la condición sexuada, que es el término que utilizan estos autores, empapa entonces todo lo que somos. Al grado de que, fíjense bien, es la propuesta completamente contraria a la teoría queer. Para estos autores, algo así como una persona neutra no existe, porque de hecho la persona cuando siempre es varón o es mujer. ¿Por qué? Porque toda su realidad biológica, física, psíquica, espiritual, emocional, toda su realidad personal está como atravesada por esa diferencia. Ahora, aquí hay un dato importante, interesante, eso lo dejo a su criterio, que ustedes lo piensen, pero de hecho la neurociencia, la genética y la biología contemporáneas apoyan la especificidad de la diferencia sexual. Esto es interesante porque podríamos preguntar en las discusiones académicas hoy en día sobre las teorías de género qué tanto diálogo hay de hecho con las ciencias empíricas, y parece que no lo hay. Bien, entonces les pongo aquí, y con esto estamos ya concluyendo. ¿Cuál es una característica, jóvenes, importante de la relacionalidad, de la relación? La característica fundamental es que no tiene sentido sin el referente opuesto, sin aquello con lo que me relaciono, a lo que me refiero. Y entonces dice Julián Marías, si no hubiera más que manos izquierdas, no serían izquierdas, pues la condición de izquierda también en lo político le viene a la izquierda de la derecha. Ser varón y ser mujer es estar uno frente al otro, de tal manera que esa diferencia permite, como a las manos, anudarse como en un abrazo. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el varón, según este modelo, aporta a la humanidad algo específico que solo él puede dar. Su peculiar modo de ver, de entender y de hacer las cosas. Y lo mismo aplica con la mujer. De tal manera que esas diferencias les permiten ser armonizadas al punto de que cuando unen sus recursos específicos en un objetivo común, juntos pueden lograr lo que no podrían lograr aisladamente cada uno. Y esa es una realidad de la vida complementaria y corresponsable que de hecho se manifiesta en la relación entre varón y mujer. Ahora, lo interesante que algunos autores afirman acá, lo interesante de la complementariedad, que ojo,
siempre les explico a mis alumnos que no estamos entendiendo aquí complementariedad como dos mitades de una naranja que se unen y entonces se completan, ¿sí? Esto es algo mucho más profundo. Estamos hablando de que en el núcleo de nuestro ser personal, la realidad humana en la familia, en la sociedad y en todas las dimensiones de la historia se planifica en la medida en que varón y mujer se complementan, se apoyan y viven recíprocamente el uno para el otro. Okay, lo interesante de la complementariedad entendida así es que hay ciertas potencialidades en la mujer, así lo afirman estos autores, que solo se desarrollan de hecho en la vida gracias a los varones que hay en su vida, a su padre, a sus hermanos, a su esposo, a sus hijos, a sus amigos y viceversa. Hay ciertas potencialidades en el varón que solo se desarrollan plenamente gracias a las mujeres de su vida, ¿sí? A su madre, a sus hermanas, a sus amigas, a su esposa, etc. Con lo cual parece que hay una especie como de mutuo engendramiento, mutuo enriquecimiento en el desarrollo no solo de la cultura, de la sociedad y de la familia, sino de la personalidad misma de cada uno. Esto es a grandes rasgos lo que sostienen autores como Carol Wojtyła, Julián Marías, Blanca Castilla, muchos otros, pero es un modelo, y esto es lo interesante, que apenas se está desarrollando antropológicamente, como respuesta precisamente a ese péndulo que acabamos de explicar. Concluyo sin más, y con esto terminamos después de una ardua clase filosófica, con una cita que dice así, fíjense bien: en su reciprocidad esponsal y fecunda, en su común tarea de dominar y someter la tierra, la mujer y el hombre no reflejan una igualdad estática y uniforme, y ni siquiera una diferencia abismal e inexorablemente conflictiva. Su relación más natural es la unidad de los dos. Una unidad que permite a cada uno sentir la relación interpersonal y recíproca como un don enriquecedor y responsabilizante. Esta es una cita de Juan Pablo II que ahí les dejo para que la reflexionen. Muchas gracias.